tristeza en gozo tú cambiaste, quitaste mi vergüenza y me hiciste danzar. Mis culpas en la cruz clavaste y hoy por tu sangre yo puedo cantar. Decláralo. Algo bueno está por suceder. Algo bueno está por suceder. Vamos, iglesia. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. ¡Hey! Confiado, pues tú vas delante y donde tú nos llevas, tú has estado ya. Tu gracia es más que suficiente, vienes contra mí, sí, tú conmigo estás. Algo bueno está por suceder. Algo bueno está por suceder. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Puedo exagerar de tu bondad. No puedo exagerar de tu bondad. No, no puedo exagerar de tu bondad. No puedo exagerar de tu bondad. Declara. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Puedo exagerar de tu bondad. No puedo exagerar de tu bondad. No, no puedo exagerar de tu bondad. Puedo exagerar de tu bondad. Declara. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre. Una vez más, decláralo. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Decláralo. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre
luz brilla. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Oh, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz y tu luz brillará, todos verán, nadie como tú. No hay nadie como tú, glorioso. Te cantamos glorioso y lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Nadie como tú. Jesús, nombre sobre todo nombre, muerte venciste, velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro Hay nombre. otro nombre majestuoso. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro.
otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, iglesia. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Decláralo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres nuestra plenitud. No hay nada en este mundo, Jesús, que haya podido mantenerse en pie más que tú, que tu verdad, tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a lo verdadero. Espíritu Santo, guíanos al camino de la vida eterna, que es a través de Jesús. No deseamos más que nada, solo Jesús. Oh. No deseamos nada en este mundo, sino tu palabra, tu presencia, Jesús. No deseamos más que tu presencia en nuestro hogar. Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Bueno, pues aquí estamos de nuevo con este estudio de la iglesia sobrenatural.
Y realmente necesitamos ahorita en estos tiempos vivir en lo sobrenatural y Dios nos está preparando. Hemos hablado de los 5 ministerios que son muy útiles en la obra para seguir adelante, para perfeccionar a los santos. Hemos hablado del apóstol, del profeta y hoy vamos a hablar del evangelista. Muy bien. Pues quisiéramos ahondar más en los apóstoles y profetas, pero por razones de tiempo serán temas muy particulares que en su momento lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a hablar del evangelista, de este ministerio. Y dentro de esto, todos somos llamados a evangelizar. Ahí Jesús dio la orden de ir y predicar el evangelio. Se lo dijo a los discípulos, todos nosotros somos discípulos de Cristo, los que hemos creído, los que estamos aprendiendo su palabra. Entonces tenemos una instrucción de evangelizar. Pero eso no nos hace evangelistas. Solamente tenemos la plataforma de la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero lo que es en sí el evangelista, ahora sí, vamos a entender un poco más cómo va subiendo de nivel el evangelista en cuanto a su perfil, las características que éste tiene. Sí. Bueno, el evangelista de hecho está en la iglesia, está ahí preparándose. Somos todos nosotros, pero ahí preparándose para luego salir porque tiene un don de convocación, un corazón de compartir el evangelio. Entonces el evangelista sale de la iglesia para hacer evangelismo y traer más gente a la iglesia. Sí, hay unas características muy importantes. Ahorita vamos a leer el perfil. El evangelista de evangelistas es Jesús mismo. Sí, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, Él predicó el evangelio. Y luego vemos algunas cosas importantes. Número 1, hay un manto de sanidades, de prodigios, de señales, de milagros, de liberación. Ahorita voy a hablar en específico de ese. Pero estas son las características que reúne un evangelista. Sanidades, prodigios, milagros. Y esto provoca que en un momento dado haya lo que sigue. El siguiente paso es la convocación, porque una vez que se sana uno, empieza a correr la voz y empieza a correr la gente para ver de qué se trata. Y la convocación es parte del propósito para poder evangelizar a todo mundo y que oigan el evangelio. La tercera cosa es que se prepara una plataforma para establecer ahí, en ese punto, una iglesia. Y luego finalmente vemos que el evangelista es alguien que abre brecha, es un precursor. Él va y explora sitios, accidentalmente a veces, pero llega a sitios donde explora y donde está esa persona con ese manto evangelístico. Empieza a abrirse el cielo, caen ahí las sanidades, los milagros, corre la voz, la gente se acerca, empiezan a ver y empieza a prepararse una plataforma para establecer ahí una iglesia. Es un precursor, es uno que abre brecha, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar hablando de otros aspectos, pero le voy a pedir a Adriana que nos lea algunos temas en cuanto al libro de Marcos, donde nos habla el perfil evangelístico del evangelista de los evangelistas, que es Jesús mismo. Bueno, en Marcos 1:15, aquí está hablando, el número 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es un evangelismo. El evangelismo incluye arrepentimiento, incluye creer en el evangelio, creer en Cristo Jesús. Esos son los evangelistas, los que comparten el reino de Dios que se ha acercado aquí a la tierra. Como Jesucristo que vino y dijo, se ha acercado el reino porque hay milagros, porque los muertos resucitan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces el evangelista viene a anunciar todas esas cosas. Así es que Jesús está ahí empezando su ministerio anunciando él mismo el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Una muy buena noticia, una gran noticia. Eso es lo que significa. Y es una noticia que abarca muchos aspectos, podríamos decir todos los aspectos, los cubre todos. Y entonces Jesús ahora está haciendo, después de salir del desierto, el anuncio del evangelio. Y un poco más adelante entra él ahí en una sinagoga y sucede algo especial sucede ahí, donde está Jesús.
En Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así es que estamos viendo algo interesante. Estamos viendo ahora lo que acabamos de decir. El manto del evangelista reúne características sobrenaturales muy poderosas. Por eso hablamos de la iglesia sobrenatural. Queremos incursionar en esa área. Y una característica, una punta de lanza, es el evangelista. Que ahí está Jesús en una sinagoga donde estaba una persona endemoniada, no sé cuántos años se congregaba ahí, pero estaba endemoniada hasta que llegó el evangelista. Llegó el evangelista de evangelistas, llegó Jesús. Y cuando estaba ahí, la palabra que salió de su boca aterrorizó al demonio, lo hizo insoportable para él estar ahí. Y salió y habló y lo echó fuera, y la gente se quedó maravillada. Y ahí dice, ese versículo 28, que se difundió su fama. Ese es el segundo paso, la convocación. Voy a empezar a convocar. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, después de ese milagro, vamos a ver la continuación de esta convocación. En Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo exactamente, ese es el prototipo del evangelista, del cual la iglesia, como dijo Adriana, están ahí sentados, ahí están. Tenemos evangelistas ahí sentados que traen este llamado y este manto. Y una de las señales es de que hay milagros, sanidades, y especialmente es una incomodidad para los demonios el evangelista, porque es el que les revienta los campamentos, los hace trizas el evangelista. Y los demonios saben que estos vienen con todo, vienen súper armados, con una palabra de poder, con un manto, con una unción. Y cuando la gente se da cuenta, se empieza a agregar, se empieza a acercar para escuchar este mensaje y ver lo que Dios está haciendo a través del evangelista. Perdón, que este es un evangelista con manto apostólico, con visión apostólica, porque todos somos evangelistas, pero la visión apostólica es pues ir a las naciones, ir a los lugares públicos, juntar a la gente. Tenemos evangelistas de estos últimos tiempos y de estas últimas décadas, sí, que Dios ha restaurado este ministerio, y queremos seguir viendo a más evangelistas que congregan a la gente, que hay miles de salvos de que reciben a Cristo en esas cruzadas y luego se distribuyen a las iglesias. Entonces es un ministerio muy importante dentro de estos 5 ministerios. Tenemos ahí Carlos Anacondia, que es un evangelista de liberación. Su perfil muy especial es para liberación. Donde predica Carlos Anacondia, ahí hay liberaciones, los demonios salen, ya lo tienen bien identificado. Nos tocó estar con él allá en Japón en 3 ocasiones, y ahí compartiendo en Sapporo y en diferentes lugares, predicaba, y parece ser que los japoneses eran indiferentes. Pues no, a la hora de estar ahí se convocaba la cantidad de gente, había liberaciones, los demonios salían por todos lados, y te das cuenta, y luego la gente viendo eso se entregaba a Cristo, y eso es la forma en que se hacía. Y luego las iglesias eran fortalecidas, porque después de ver esto, muchos se añadían a las iglesias ya existentes, se empezaban a congregar en estos sitios, porque había llegado un evangelista. Y ahí podemos ver el milagro y el don que Dios les da a estas personas, porque a pesar de que Japón no es de muchos cristianos, o no muchos creen en la liberación y en los dones del Espíritu,
Sin embargo, este evangelista tiene el apoyo de Dios y la convocatoria para reunir a tanta gente. Nosotros fuimos testigos porque acudimos a estas campañas allá en Japón. También tuve el privilegio de conocer a Reinhard Bonnke. Él estuvo también en Kioto. Él es un alemán y ya está con el Señor él, pero cuando él iba a Nigeria a compartir en esos países de África, pues se calcula aproximadamente que cada día, cada vez que se movía de un lugar a otro, se reunían 1 millón, 1,5 millones de personas. Y tú ves las fotografías y las multitudes de personas que se reunían para oír a este alemán güero en medio de tantos africanos, y las sanidades, los milagros y las conversiones de multitudes. Así es que había un manto típico evangelístico. Jesús dijo: ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo he hecho. Así es que estamos viéndolo, lo estamos viendo como Reinhard Bonnke reunió más de 1 millón de personas, que no tenemos registrado que Jesús lo haya hecho, pero Él lo prometió que iba a suceder así. Y vemos otro evangelista que pues todavía nos tocó en vida, pero que ya falleció, ¿verdad? Y es Billy Graham. Billy Graham, un evangelista con un manto también apostólico y con un manto de arrepentimiento para la gente, que corrían en los estadios a donde él estaba para cuando hacía el llamado de salvación. Había sanidades. Dios lo movió también para hablar con presidentes, para ser consejero de presidentes. Estuvo con la reina en Inglaterra, lo mandó llamar porque veía algo en él. Entonces Dios está apoyando al evangelista, abriéndole puertas, haciendo milagros, maravillas, prodigios, convocando a la gente. Entonces, todos somos evangelistas porque desde que nos convertimos vamos: oye, mira, vamos, acompáñame. Ya antes yo era así, pero ahora ya no soy así. Antes tenía este vicio, ya no lo tengo. Antes no creía en esto, ya lo tengo. Ese es un nivel de evangelismo, pero en el que estamos hablando ahorita es en el que hay el poder de la convocación y donde se mueven lo sobrenatural, ¿verdad? Que estamos hablando de la iglesia sobrenatural. Y estos son los ministerios. O sea, decíamos en nuestras pláticas hablando del ministerio apostólico, del espíritu apostólico, que todos somos en alguna forma algo de apóstoles. Tenemos ese manto apostólico de hablar, de predicar, podemos ministrar enfermos, podemos orar por salvación, predicar el evangelio, etc. Todos tenemos algo de profetas. El apóstol Pablo dice: ojalá todos profeticen. O sea, tenemos esas pequeñas inicios, por decir así. Y todos tenemos el manto evangelístico, podemos evangelizar, tenemos la instrucción de evangelizar. De hecho, el apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. O sea, es un mandamiento, tú tienes que testificarle a tu prójimo, a tu familia, de Cristo, es un deber. Pero ya el manto de lo que es en sí el ministerio evangelístico se distingue porque es exponencial, se expresa de una manera poderosísima, sanidades que ni te puedes imaginar, ciegos están viendo, cojos empiezan a caminar, empiezan a suceder cosas extraordinarias. Esa es una. Y otra de ellas, una característica clásica en el evangelística, son los demonios que salen. O sea, gente endemoniada que de repente empiezan a barrer y los demonios empiezan a salir aullando, soltando a la gente por cientos. Lo hemos visto, donde han salido por el poder del manto del evangelista que está ahí operando. Y eso es como una aplanadora que prepara el camino para el establecimiento de la iglesia, que ahora sí se fundamenta una iglesia en la doctrina de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. Y vemos cómo el evangelista le da mucha lata al diablo, porque si juntas 100,000 gentes, si juntas 1 millón de gentes como Reinhard Bonnke, al mismo tiempo reciben a Cristo y hay salvación, al mismo tiempo se liberan de enfermedades y se echan fuera los demonios, pues entonces le está dando al diablo con todo. Por eso también le tiene miedo al evangelista. Así ¿verdad? es. Ahora, en Romanos 1:16 y 17, el apóstol Pablo dice algo bien importante: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y cuando dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, lo está diciendo porque seguramente él sabe
que para muchos creyentes y cristianos como nosotros que estamos aquí oyendo este programa, a veces nos sentimos intimidados de cómo empiezo el mensaje. ¿Qué les digo? ¿Me va a rechazar? ¿Me voy a perder la amistad? ¿Me pueden correr del trabajo? Y empezamos a pensar mil cosas, pero es el diablo que te está diciendo cállate, no hables el evangelio. Pero ahí lo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es el poder de Dios. Cuando tú anuncias el evangelio, sueltas el poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué elementos contiene el evangelio? ¿Por qué decimos evangelio? Nomás digo, cree en el evangelio, arrepiéntete. ¿Ya dije algo ahí poderoso? ¿O contiene algo el evangelio? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales que debe de contener esta gran noticia? Debe de contener la cruz, la crucifixión y muerte de Cristo, y debe de contener la resurrección de Cristo. Estas dos cosas deben de estar ahí en el mensaje. Jesús murió por nosotros, su sangre fue derramada para perdonarnos de todo pecado, y Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Si tú crees en esto y haces a Jesús Señor y te arrepientes de tus pecados, entra la salvación a tu vida y pasas de muerte a vida eterna. Ese es el mensaje. Y ahorita lo vamos a mencionar en algunos versículos. Ahora fíjate cómo el evangelista no trabaja por su propia cuenta. El evangelista está en la iglesia, tiene una autoridad, da cuentas, pero sobre todo que se trabaja en un equipo apostólico, porque él solo no puede ir y predicar y ya acabó. No, para eso está el apóstol, el maestro que luego va a estar enseñando la doctrina, el profeta, trabaja muy junto también con el profeta porque está hablando y declarando cosas que van a suceder en ese lugar. Está el pastor que luego va a recibir las ovejas. Entonces es un ministerio, hay un equipo que es el equipo apostólico. Nadie de los 5 ministerios trabaja solo el profeta. Conoces un profeta y dices, pues me está profetizando y le está haciendo todo muy bien, pero no es un profeta aislado. Hay que ver en dónde está, quién es su autoridad, cómo es su vida, su testimonio, de quién depende, con quién trabaja, porque estos ministerios no son para trabajar juntos. La visión apostólica es de equipo. Así es. Estamos en equipo trabajando, logrando la excelencia y lo más que se puede para el reino. Así es. Cuando Pedro está ahí en Pentecostés y cae el Espíritu Santo, Pedro pues era considerado apóstol, ¿verdad? Sin embargo, él se levanta y empieza a hablar y predicar el evangelio, y él menciona unas escrituras ahí en el libro de los Hechos, donde se mencionan estas dos cosas que son básicas del evangelio, y él predica el evangelio a las multitudes que están oyéndolo, y dice estas palabras, hablando de Cristo, de la muerte y resurrección. Sí. En el versículo 23 de Hechos 2, sí. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estamos oyendo en unos pocos versículos la punta de la lanza del evangelio. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo liberó de los lazos de la muerte porque era imposible que lo pudiera retener. Resurrección. Estos dos ingredientes, yo te leo aquí 1 Corintios 15 y vuelve a aparecer versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente les enseñé esto, así mismo lo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo en 2 versículos está lanzando el evangelio a los corintios, está anunciándoles lo que contiene el evangelio. El evangelista no anuncia sus libros, o sea, no anda promoviendo su organización. Eso no es el evangelista. El evangelista es el que está anunciando a Cristo muerto en la cruz y resucitado de los muertos. Está llamándole a la gente a arrepentirse, y no solo habla, sino que respalda al Espíritu Santo con señales y prodigios
a esta persona que está hablando. Es que no hay otro evangelio, no anunciamos ningún otro evangelio. Gálatas capítulo 1 nos dice que aunque venga un ángel a predicarte un evangelio distinto, que le pidas a esta persona o a otra persona y te está distrayendo de Cristo, esa persona está bajo maldición. No hablamos con ángeles que nos prediquen otro evangelio. Nosotros estamos enfocados sobre el evangelio, y el único evangelio verdadero es que Cristo murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre para borrar todos nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y Él está vivo. Ese es el evangelio, y el evangelista lo anuncia, y cuando lo anuncia lo respalda Dios con poder, con señales. No dudo que ahorita en algún momento algunos de ustedes que están oyendo este programa están siendo sanados o liberados, porque el evangelio es poder de Dios. Eso es lo que produce el evangelio. Suelta un poder maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar ahorita de otro evangelista que en sí no era apóstol, no era profeta, era un mesero, pero de repente descubre su ministerio, descubre que él trae ese manto. En el capítulo 6 de los Hechos se escogieron a 7 hombres para que pudieran atender a las mesas, y de entre esos 7 aparece un personaje, un mesero llamado Felipe. Se soltó una persecución porque mataron a Esteban, otro de los meseros. Lo mataron, lo apedrearon porque andaba testificando de Cristo. Y en el capítulo 8, en el versículo 4, nos dice algo bien interesante. ¿Lo puedes leer, Adriana? Dice, bueno, mira, déjame leerlo aquí. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice: y todos los que fueron perseguidos salieron de Jerusalén predicando el evangelio. A mí me gusta mucho cuando tú ves de que los primeros creyentes, cuando salieron huyendo de la persecución que hubo por causa de la muerte de Esteban, dice aquí, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esto es algo muy importante entenderlo, que sabían el compromiso que tenían de predicar el evangelio. Ahora vamos a ver el nacimiento de este evangelista que se llama Felipe. ¿Cómo descubre Felipe su ministerio? ¿Cómo lo va descubriendo? Y de hecho así le dicen en la Biblia, Felipe el evangelista, ¿verdad? Sí. En Hechos 8:26, ¿es la que quieres leer? En 8, yo diría del 4. Entonces léelo. Versículo 5. Sí. Dice aquí: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, o sea, Felipe sale de Jerusalén, descendiendo a Samaria, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Es que Felipe es el evangelista, está hablando, pero además están viendo que está pasando algo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos viendo algo ahí. Felipe lo respalda el Espíritu Santo con señales y prodigios. Y eso es parte del ministerio. Felipe no sabía que tenía ese manto. Él no sabía que tenía el poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. Está descubriendo su llamado evangelístico. Y fue obligado por la persecución. A veces eso es lo que nos puede pasar. En alguna situación que tú dices, pues nunca pensé que Dios me fuera a empezar a usar en esta situación, pero a veces Dios provoca o permite que tú te encuentres en una situación donde de ahí amanece el ministerio que Dios ya tenía predeterminado para ti. Sí. Ahora, hay diferentes tipos de evangelistas. Ahorita seguimos hablando aquí de Felipe, porque hay evangelistas que están en la iglesia y salen a evangelizar en la misma ciudad, en los pueblos alrededor. Y es un número de gente que se convoca. Pero luego hay unos evangelistas que salen a las naciones y convocan gentes de todas las naciones. Así es. Y hay un amén de Dios, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de evangelista. Y aquí en Hechos 8:26, hablando de Felipe, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él obedeció, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, pues estaba allí y él lo empezó a evangelizar. Así es, a uno solo. Así es que el evangelista no se limita a multitudes, también puede ser a uno solo, pero ese uno solo se fue a Etiopía y fundó la iglesia copta, que hasta hoy existe. Así es que el impacto de un evangelista es increíblemente a largos plazos, así a tiempos más adelante. No sabemos los alcances. Nosotros nacimos de alguien que nos evangelizó. Alguien nos compartió el evangelio y creímos. Y cuando creímos, pues aquí estamos, sirviéndole al Señor. Ahora, como una experiencia personal que vivimos nosotros en apoyo a Anacondia, que es de Argentina, con este ministerio de evangelismo y de liberación, nosotros estuvimos apoyándolo ahí en Sapporo. Y lo que hace primero el evangelista es con tiempo mandar un equipo que va a preparar todo el ambiente para su llegada. Entonces hay personas que tienen los dones de liberación y de enseñanza, maestros, profetas, que van como equipo, fueron a Japón y ellos convocaron, empezaron a conocer iglesias, convocaron a todas las iglesias posibles, después les enseñaron sobre el ministerio evangelístico de Anacondia, luego les enseñaron sobre lo que es la liberación, sí, sobre lo que iba a pasar en esos momentos en la audiencia que iba a estar ahí, en todos los que iban a estar ahí, quizá iban a empezar a echar fuera demonios. Entonces hubo un equipo de maestros que estuvo preparando a pastores y sus líderes, los que el pastor mandó, para que fueran enseñados en lo que se iba a pasar, ¿verdad? Luego, pues así está todo un proceso de preparación para cuando llega el evangelista. Y todos los ministerios colaborando juntos. Y todos colaborando, porque si no el evangelista no podría hacer nada con un idioma diferente, gente diferente, iglesias diferentes. Pero lo que quiero decir es que al convocar y conocer a todas estas iglesias, el evangelista hace la labor de salvación y luego la labor de mandarle a la gente a todas estas iglesias. Depende de donde vivan, hacen todas las encuestas y se preparan para invitarles a las iglesias que participaron. Entonces el evangelista tiene esa labor de mandar y de hacer crecer a la iglesia. Y yo creo que tenemos que orar para que en este tiempo, en esta generación, se sigan levantando evangelistas, que convoquen a miles de gentes, que empiecen los milagros. Yo creo que los 5 ministerios apostólicos se están restaurando, porque siempre han existido. Estamos leyendo el libro de los Hechos. Entonces tenemos que estar orando para que también venga la restauración del evangelista. Aquí en Hechos 8, exactamente lo que dice Adriana, además que quiero mencionar una pequeña nota de precaución porque es bien importante. Ya lo había dicho Adriana, pero quiero enfatizar. En el capítulo 8, versículo 14, Felipe está engolosinado con el avivamiento. Hay miles de personas convirtiéndose, hay sanidades, hay milagros, y Felipe es muy famoso y está bien, gloria a Dios, así es. A Jesús le tocó la fama, pero no se quedó con ella, él siguió moviéndose a otros pueblos haciendo el ministerio a lo que él vino, a predicar el evangelio, a evangelizar al mundo, y él era el evangelio. Versículo 14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan? Son apóstoles. Y esos apóstoles fueron a supervisar la obra del evangelista Felipe. Y cuando llegaron, podrían haber dicho: oye, Felipe, muy bien, hombre, está tremendo lo que estás haciendo. Y sin embargo, el ojo apostólico de Pedro y Juan detectaron deficiencias en el ministerio de Felipe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estuvo mal lo que hizo Felipe? No, no estuvo mal, sino que necesitamos contar unos con otros. No sé si han oído la palabra punto ciego.
A veces no te das cuenta. Por eso necesitamos todos trabajar en equipo. Aquí se dieron cuenta que esa gente se había sanado, se habían ido los demonios, se habían bautizado en agua, habían recibido a Cristo, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Se le pasó a Felipe. Y al pasársele a Felipe ese detalle, que es crucial, pues entonces los apóstoles llegaron y reforzaron esa área, y entonces cayó el Espíritu Santo en esa ciudad, en Samaria. Cuando cayó el Espíritu Santo, empezaron a llenarse la gente. El mago, Simón, traía todavía ataduras espirituales, quiso lo mismo y sacó a relucir lo que todavía tenía en su alma, que necesitaba una sanidad interior. Y el apóstol Pedro lo detectó, aunque se sentaba con Felipe, y aunque lo acompañaba, y aunque era bautizado, pero le faltaba todavía una liberación más profunda. Y entonces Pedro actuó como apóstol, y con Juan, y duro, lo liberaron a Simón. Esto es la parte del trabajar en equipo de todos estos ministerios para que realmente sea una iglesia sobrenatural. Es bien importante entender este principio. Una iglesia apostólica, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento para entender estos 5 ministerios, para que empiecen a funcionar. Tenemos que a veces quitar estructuras que traemos o enseñanzas, porque Dios está revelando algo nuevo. Aquí vemos que el evangelista también es pionero, porque a veces va a ir a lugares que nadie más ha ido. Entonces él cuenta con el poder del Espíritu, con el respaldo de Dios, y también como ministerio apostólico, él cuenta un nivel de revelación y de poder para hacer este ministerio, porque hay milagros, sanidades, prodigios, pero se va a topar con las fuerzas espirituales que no quieren que llegue a ese lugar. Entonces por eso está el equipo de profetas profetizando sobre eso, está el equipo de intercesión apoyando al evangelista para ir a ese lugar. Entonces como son pioneros, ellos tienen que confiar en la gracia de Dios, como todos los ministerios, como todos los que trabajamos en la obra, ¿verdad? Pero como es una labor de un cierto nivel también, como los otros ministerios, pues necesitan la gracia de Dios para realizar este trabajo de evangelistas. Sí, pues estos son las características de los ministerios y en particular del evangelista. Ahora, en el capítulo, déjame llevarte aquí, continuando en el libro de los Hechos, Felipe, más adelante, parece que está en una situación muy distinta. Había evangelizado al eunuco, como dice Adriana, obedeció, fue y ministró a un solo hombre. Y a veces Dios te puede sacar de un avivamiento donde está todo funcionando muy bien, y uno cree que este es el ministerio que Dios me dio, las multitudes. Pero a veces Dios te puede sacar de ese enjambre de almas que están hambrientas y sacarte al desierto por un solo hombre. Eso viene en Hechos 8, versículo 24-25. Pero después de que evangelizó a ese solo hombre, sucedió algo sobrenatural, porque ahora Felipe, de los personajes que aparecen en la Biblia, es de los pocos que son trasladados de un lugar a otro. Así es que la dimensión de su crecimiento en lo sobrenatural, Felipe estaba en un crecimiento tremendo que no lo ves muy seguido en la Biblia. Personajes bíblicos que han sido trasladados. Literalmente vemos a Elías, que fue llevado en un carro de fuego, y vemos a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó y subió en una nube, pero no ves muy seguido a personas trasladadas de un lugar a otro. Y en el caso de Felipe, por ese manto evangelístico y por esa obediencia y esa docilidad de estar sujeto a otras autoridades, en este caso el apóstol y el profeta, Felipe trae un manto que le va dando el Señor cada vez más grande. Y al paso del tiempo, Felipe tiene en su casa, se le conoce ahí en capítulo 21 de los Hechos, versículo 8, dice que Pablo entró en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, los que habían estado ahí en la mesa, atendiendo las mesas, en Hechos 6, y tenía 4 hijas doncellas. Él tenía 4 hijas doncellas, pero no eran evangelistas. Las 4 eran
profetizas. Profetas. Así es que esto es algo que tú dices, qué tremendo, ¿no? Que uno que tiene el manto evangelístico se lo puede traducir a su hijo. Pues sí, a lo mejor sí, pero no necesariamente. En este caso tenía 4 hijas y las 4 eran profetizas. Así es que estamos viendo cómo Felipe tenía un modelo de hogar. Sabía reproducir la unción, la bendición, el evangelio. Él evangelizó a sus hijas, seguramente cuando nacen las empezó a evangelizar, y las niñas crecieron en ese medio y finalmente fueron adquiriendo ese ministerio profético. Es que estamos viendo algo muy interesante en la vida de los evangelistas. Y como dice el libro de los Hechos, la profecía de Joel, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así es. Y es lo que estamos ahorita anhelando, esperando que venga el Espíritu Santo y que empiecen nuestros hijos a profetizar, a evangelizar, que pues creo que tenemos que orar por esta generación, ¿verdad? De que se levanten con poder los 5 ministerios en este tiempo. Sí. Lo que estamos pasando, lo que viene en el mundo y en nuestro país, creo que la iglesia tiene que levantarse, tiene que brillar, tiene que caminar en lo sobrenatural y vamos a ver muchos milagros porque vamos a vivir en esa fe sobrenatural. Yo tengo una palabra ahorita, tal vez alguien lo está viendo, pero quiero decirte, echa tu red. Tal vez la has echado varias veces, tal vez has querido evangelizar y no hay quien te haga caso, no hay ninguna señal que te respalde el Señor en eso aparentemente, y has estado tirando la red y nada, y tirando la red y nada, y parece que estás perdiendo ahí tu tiempo, y pues a lo mejor sientes que yo no tengo ese llamado o no tengo esa competencia. Pero ¿sabes qué? Boga mar adentro, métete con el Señor más profundamente, búscalo de todo corazón y deja que Dios te use. Muchas veces tu posición dentro de un hogar donde no hay cristianos y tú eres el único, quisieras evangelizarlos. Muchas veces tu testimonio es una herramienta para evangelizar. Tu puro testimonio, sin palabras, se puede evangelizar a la gente. Con ver tu vida, con ver tu estilo, tu trato, tu manera. Todo eso habla de un encuentro con Cristo, del cual se quiere acercar la gente y decir, yo quiero lo que tú traes, ¿qué es lo que tú tienes? Y ahí es tu tiempo para evangelizarlo. Así es que tu testimonio es muy importante. Tu oración es muy importante. Evangeliza a través de la oración. Clama a Dios por tu familia. Clama a Dios por tus vecinos. Clama a Dios por tu ciudad y por tu nación. Y cuando tú estás orando, los cielos se pueden abrir y cae la gloria de Dios y empieza a haber un mover del Espíritu Santo. Tú has participado en el evangelismo. Así es que ora también. Ayuna también. Es una forma de desatar y pegarle a las fuerzas espirituales de maldad. Así es que tenemos muchas formas de poder incursionar en este ministerio del evangelismo y colaborar. Tal vez Dios te ponga en la mera puerta de enfrente, tratando de pegar ahí, llenar estadios. Gloria a Dios. Pero si no es el caso y Dios te usa de otra manera, no le resta tu capacidad de ser evangelista. Tú eres una persona con un manto evangelístico. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el evangelio completo operando dentro de ti. Porque Cristo es el evangelio. Él murió en la cruz, Él resucitó de los muertos y Él es a quien anunciamos. No anunciamos a nadie más, solamente anunciamos a Cristo. Y si tú lo estás ahí en tu corazón, entonces ya estás con el poder y la capacidad para evangelizar. Así que vamos a orar ahorita para que esta realidad del evangelio esté cumplida en tu vida, en la vida de todos los que nos están escuchando, y que el Espíritu Santo se manifieste. Yo le creo a Dios que va a haber milagros ahorita en lo que vamos a hablar. Sí, yo quisiera que oráramos, como dice Rodolfo, porque se levanten estos 5 ministerios con poder. Y también por necesidades que hay ahorita en estos tiempos. Recibimos muchas llamadas para oración, para el grupo de oración de intercesión. Y vamos a orar porque son tiempos de orar y son tiempos de que se levante la iglesia sobrenatural. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar ahorita. Yo declaro ahora que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado. Si tú has pecado, te puedes arrepentir en esta hora. Tú puedes decirle al Señor, perdona mis pecados, Señor. Nadie más lo sabe, solo Dios y tú lo sabes. Y tú puedes decirle, Señor, confieso mi pecado delante de ti.
me arrepiento. Lávame con tu sangre. Creo, dilo conmigo, creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo en su sangre que me limpia de todo pecado. Y creo de todo corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y que Él vive. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Entra con tu Espíritu Santo y transforma mi vida. Te doy gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora declaramos sanidades. Y ahora declaramos liberaciones. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad a los que están viendo este programa. Declaramos a los enfermos que están oyendo ahorita. En el nombre de Cristo Jesús, sanidad en tu vida por el poder del nombre de Cristo y por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Declaramos que los demonios que te han oprimido están atados y puestos por estrado de los pies de Cristo Jesús. Te desatamos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que estos espíritus de depresión, de miedo, de desánimo, de suicidio, de lujuria, estos espíritus de adicciones a las drogas o al alcohol están atados y puestos por estrado de los pies de Cristo Jesús. Y les ordenamos que se larguen en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos liberación en tu casa, liberación en tu alma, liberación en tus economías, en tus finanzas, liberación total en el nombre de Cristo Jesús. Porque Cristo está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. 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 También oramos proféticamente, declaramos que la mano poderosa del Señor está sobre nosotros, está sobre la Iglesia de Amistad de Monterrey, y declaramos que con su mano nos cubre y que con su mano levanta los 5 ministerios. Él es el que los levanta. Él es el que los apoya, Él es el que les da la gracia para que se levanten los 5 ministerios dentro de Amistad de Monterrey. En el nombre de Señor, Jesús. Unge a la iglesia con tu espíritu, sí, para que se levante con poder. Oramos por la restauración del ministerio del evangelista, en el Señor. Nombre de que Jesús. se levante sabiendo que tú le abres puertas, que pueden estar convocando a las personas y que se irán a oír el evangelio, se juntarán por miles. Levantamos estos evangelistas en nuestra nación y en el mundo entero, que por todo el mundo se levanten los evangelistas predicando el evangelio, y mientras hacen milagros y maravillas y prodigios, mientras trabajan en equipo, toda la iglesia ayudando a los 5 ministerios, Señor. Gracias, que veremos una iglesia transformada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La única forma que tú vas a poder saber si tienes ese manto de evangelismo es evangelizar. Así es. Así es que vamos a hacer el trabajo. Vamos a salir, vamos a predicar, vamos a tomar el teléfono, vamos a llamar a alguna persona, algún amigo, alguien te va a decir: Dios, háblale a este. Llámale, salúdalo, compártele lo que Cristo ha hecho contigo, tu testimonio, y evangelízalo. Y vas a ver lo que Dios puede hacer. Te puedes asombrar. ¿Sí? El Señor los bendiga a todos ustedes. Nos dio mucho gusto saludarlos y nos veremos la próxima semana con el siguiente tema que tenemos aquí para la Iglesia Sobrenatural. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.